Esta primera semana de debate en serio en la Cámara de Diputados? Bueno, efectivamente me parece interesante subrayar lo que vos decís. Es la primera vez que se debate en serio, porque hasta ahora eran más discusiones o comentarios verbales sin que aterrizara en el debate concreto. Esta semana fue el de la defensa de parte del gobierno a través de sus distintos ministros y secretarios del megaproyecto. Fue como un primer aterrizaje a la realidad y donde pudimos ver las reacciones de todos los bloques, de cómo se posicionaban respecto a esta iniciativa. Yo te diría que la conclusión central es que fue un baño de pragmatismo, porque día por día el gobierno fue admitiendo que hay algunos aspectos del proyecto que seguramente no van a tener consenso, con lo cual es probable que ni siquiera lleguen al dictamen. La semana que viene va a ser precisamente la semana de debate y discusión de los dictámenes. Va a haber más de uno seguramente, porque Unión por la Patria y la izquierda van a tratar de configurar un dictamen de rechazo completo. Probablemente La Libertad Avanza, con el acompañamiento del PRO, vayan por uno que acepte integralmente. Hay que ver el PRO ahí si en todo o en alguna parte. Y los bloques intermedios, sobre todo la UCR y el bloque de Cambia Federal de Pichetto, probablemente vayan por una línea intermedia. Entonces ahí vamos a empezar a pasarle, yo te diría, el filtro a lo que quedó de esta semana. Hay cosas que ya el propio gobierno va a sacar. Anunció Bullrich el tema de las reuniones de más de 3 personas no va a ir. Parte de la reforma electoral no va a estar. Va a haber modificaciones en el tema biocombustible, pesca, etcétera. Bueno, yo creo que va a haber más, la intención de los bloques intermedios, que son los que definen, es tocar otros aspectos. Y acá yo creo que vamos a ver la realidad de la cuestión, que es qué es lo prioritario para el gobierno, y lo prioritario para el gobierno claramente es todo el capítulo fiscal, que es lo que complementa las medidas anunciadas originalmente por el ministro Caputo. Eso es lo que el gobierno no quiere tocar. El resto irá o con modificaciones o se postergará un poco, pero yo creo que la síntesis es primer baño de pragmatismo para el gobierno y una flexibilidad que, digamos, surge como necesaria para que al menos lo troncal del proyecto pase el filtro del gobierno, del Congreso. Mientras tanto, Jorge, con una negociación o estos cambios, todavía no una manera de una negociación seria, ¿no? Es lo que está reclamando la oposición, diciendo todavía no entendemos quiénes son los interlocutores, con quién nos tenemos que sentar a discutir esto que decías, los dictámenes, el dictamen que va a quedar finalmente. Bueno, ese es un tema complejo, Gabriel. Parece instrumental, pero repercute mucho en el éxito o el fracaso de la negociación. Esto que vos planteás se viene escuchando sobre todo los sectores que quieren cooperar. Digo, Unión por la Patria, digamos, está claro que lo rechaza, pero los bloques intermedios que dicen nosotros queremos cooperar pero negociar algunos aspectos que para nosotros no son digeribles, no están encontrando el canal adecuado de interlocución. El canal directo es Martín Menem, el presidente de la Cámara, pero lo ven con, digamos, incapacidad de resolución por sí mismo, y sobre todo en lo que tiene que ver con el capítulo económico, lo que están reclamando es alguien con capacidad de negociación para sentarse y puntear artículo por artículo qué puede pasar, qué cambios se le pueden hacer, y eso todavía no está expuesto de parte del gobierno, que sigue con la idea de, bueno, nosotros vamos por todo el proyecto. Entonces, aparece allí un problema de transmisión entre la negociación en el Congreso con el gobierno. Y me parece que ahí está el problema, y que para la semana que viene va a ser absolutamente clave que el gobierno ofrezca un articulador con capacidad de decidir y de negociar, o por lo menos de consultar con el presidente o el ministro de Economía, para poder resolver estas cuestiones que le va a plantear la oposición. Por ejemplo, la discusión más severa seguramente va a ser el tema de las jubilaciones. Ahí está claro que no va a pasar esta idea de quitar la fórmula que está actualmente y dejarle a criterio y al arbitrio del gobierno poder fijar cómo se actualizan las jubilaciones. Pero hay que reemplazarlo por algún otro mecanismo para no rechazarlo directamente. Bueno, eso tiene que haber alguien del gobierno que diga qué se puede o qué no. Si el planteo es, no, tiene que quedar como está, bueno, probablemente no pase. Yo creo que eso es lo que
urge en este momento para poder empezar a destrabar una negociación que es muy compleja. Después hay otros capítulos que van a ir quedando en el camino. Yo creo que la reforma electoral probablemente pueda quedar solamente el tema de las PASO, el resto yo creo que se va a ir diluyendo. Bueno, en fin, hay un montón de materias, pero lo importante y lo urgente tiene que ver con el capítulo económico. Y esa importancia, esa urgencia, ¿en qué plazos lo ves? Porque el gobierno venía planteando de terminar a la aprobación en este proceso de extraordinarias. Muchos los que conocemos el Congreso sabemos que antes del 31 de enero no llegás a votarlo en diputados y en Senado. Bueno, la expectativa sería de que la semana que viene se consuman esta negociación de los dictámenes, y ahí es muy importante que el oficialismo logre que el dictamen de mayoría sea el de ellos, para lo cual tienen que sumar al radicalismo y al bloque de Miguel Ángel Pichetto, para evitar que el de la mayoría termine siendo el de Unión por la Patria y la Izquierda, que sea por el rechazo. Entonces, se supone que la semana que viene, quizás algún día más de la siguiente, se consuman el debate de los dictámenes, y la idea sería llevar dentro de 10 días al recinto esta iniciativa, y bueno, allí habrá que ver con qué nivel de consenso. Seguro el proyecto va a salir aprobado en general, la gran discusión va a venir en particular. Yo te diría que en el mejor escenario el oficialismo puede llegar a tener una media sanción antes de fin de mes. Antes de fin de mes y después al Senado. Y están ya, en esta lógica que hablamos de las negociaciones todavía trabadas, la coordinación con el Senado, porque sabemos que ese es otro capítulo, que muchas veces los gobiernos hacen la negociación en simultáneo, no en paralelo. Bueno, el Senado no ha aparecido hasta ahora en esa conversación porque ya es lo suficientemente compleja con los propios actores de diputados. Y en el Senado yo diría que, si bien todavía no hubo discusión, obviamente porque está en la otra Cámara, hay que prestar atención, porque las señales que han surgido en las últimas 2 semanas, al menos en la discusión de lo que tenía para tratar, que era la boleta única, es de un Senado que sigue siendo muy complejo, más allá de que, recordarás, en la sesión preparatoria fue un triunfo, sobre todo que se le atribuyó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, lograr 39 votos para definir autoridades y las comisiones. Sin embargo, la semana pasada y esta semana vimos que el tema de boleta única tuvo un giro y quedó empantanada la idea de poder avanzar para transformarla en ley. Concretamente, lo que vimos es el corrimiento de 2 senadores de Río Negro que responden al gobernador Hueretilnec y un senador por Misiones, que se sumaron a los 33 de Unión por la Patria, conformando un número de 36, que tapona la posibilidad de sancionar la boleta única, que requiere una mayoría absoluta, es decir, 37 votos a favor, claro, no la mayoría de los presentes como en una ley ordinaria por tratarse de un tema electoral. Con lo cual el escenario quedó de empate, y hoy un poco el desafío es si van a esta situación de empate, se empantana la negociación, o cambiarla y que vuelva a diputados. Lo cierto es que en el Senado, obviamente, la Libertad Avanza, muy minoritaria, va a tener dificultades aún con aliados para lograr mayorías en el caso de que cuando venga la ley ómnibus para la Cámara Alta. Es decir, es un escenario que va a haber que trabajarlo y es más complejo. Quizás la diferencia respecto a diputados es que ahí aparecería la figura de Villarruel como con mayor articulación frente a los bloques para eventualmente tratar de destrabar, pero también tiene un límite y lo estamos viendo con la boleta única. Parecía que iba a salir más fácil el dictamen y eventualmente convertirse en ley, y estamos viendo las complejidades en el tratamiento de estas 2 últimas semanas. Y en tu experiencia, Jorge, ¿crees que esta postura, sobre todo de los senadores de Río Negro, que responden al gobernador de Río Negro, tiene que ver específicamente con la boleta única, o están haciendo la típica de en esta me pongo más duro para negociar cuestiones que estén vinculadas, por ejemplo, a la ley ómnibus? Yo creo que es una manera de ir marcando el territorio. Está claro que el peronismo no quiere la boleta única. Digamos, no había una postura tan intransigente de parte de Río Negro. A mí me parece que ahí, otra vez, como hablábamos recién en el caso de la Cámara de Diputados, está faltando cerrar algún tipo de compromiso con los gobernadores, sobre todo con los gobernadores, llamémosle, de fuerzas provinciales o más autónomos, ¿no? Ayer hubo una señal bastante nítida, se juntaron los gobernadores patagónicos y allí hay 2 representantes importantes, el de Neuquén y el de Río Negro, que tienen fuerzas provinciales propias, es decir, no responden
beneficien ni a Juntos por el Cambio ni a Unión por la Patria, y que son claves cuando hay situaciones de paridad, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que está faltando es anudar algún tipo de compromiso. Hay que ver, probablemente en el caso de Río Negro, la demanda venga por el tema de las retenciones a las economías regionales, que a Río Negro le impacta. Bueno, empieza el juego cruzado de los intereses y de las decisiones. Entonces, el gobierno, en todo caso, verá si se puede destrabar una parte de la ley ómnibus y a cambio lograr el apoyo. No sé si se pueden llegar a dar vuelta a la boleta única, porque al final lo de la boleta única, el dictamen que propusieron los senadores de Río Negro terminó arrastrando a los 33 de Unión por la Patria, ¿no? Sí. Con lo cual la iniciativa lo tuvieron 2 senadores sumado al de Misiones. Bueno, entonces me parece que el gobierno necesita romper esa lealtad para ver si puede volver a tener los 39 que tuvo en la primera sesión preparatoria. Siendo que los de Río Negro, al ser un partido provincial, de lo que más se benefician es de la boleta única, que pierde el arrastre que tienen en la elección presidencial, en los años donde es con la presidencial, que no tiene el arrastre de la boleta presidencial. Entonces se beneficiarían. Claramente quieren otro sistema de boleta por categorías, pero la boleta grande también los termina beneficiando. Bueno, en realidad ellos propusieron un dictamen con modificaciones, Sí. O sea, no fueron al rechazo total, le están haciendo algunas observaciones a lo que ya tiene, digamos, media sanción de diputados. Ellos plantean que de la manera que está actualmente, digamos, no existe una facilidad para poder votar a todas las categorías juntas. Bueno, algunas cuestiones más técnicas, pero que obligarían a que el proyecto vuelva a diputados, que era lo que quería evitar el oficialismo. Es decir, no irían por el rechazo, irían por una modificación. Después diputados puede insistir con la versión original o aprobar la del Senado, pero el oficialismo estaba, yo te diría, necesitado y entusiasmado con la idea de tener un primer logro legislativo con un cambio sustancial como el de la boleta única. Bueno, eso me parece que se va a demorar. Jorge, no quiero dejar de preguntarte por el número que quizás más sorprendió ayer, no desde el punto de vista económico, sino político, que es el número de inflación y este 25,5 que dio en diciembre. ¿Cómo lo estás viendo parado al gobierno sobre este tema? No con ese número, sino también con todo el verano por delante, que ya se viene también complicado. Mira, yo te diría, Gabriel, que uno en el panorama general percibe 2 temperaturas, ¿no? El mundo, digamos, aquellos actores económicos, empresariales, conectados con el comercio internacional, con posibilidades de inversión, fondos de inversión y demás, están mirando con algún optimismo la posibilidad de un cambio de paradigma en la economía argentina, volcándola a un esquema totalmente liberal como el que propone el presidente Milei. Entonces, generan expectativas, hay algún entusiasmo allí, están esperando la sanción de la ley ómnibus para ver si esto se puede asentar o no. El dato de inflación nos conecta con la otra parte, que es la economía real, que es la que carga con el peso mayor de las medidas de ajuste, con el aumento de los impuestos y con lo que van a hacer después los aumentos también de los servicios públicos. Y allí yo creo que hay una ecuación muy fina, porque la expectativa es que enero y febrero sigamos teniendo una inflación muy alta, y lo que se empieza a poner en juego ahí es el nivel de tolerancia social respecto de las medidas del gobierno. Es un juego de tiempos. Hoy todavía el gobierno logra un nivel de adhesión mayoritaria, de apoyo de la sociedad que conserva desde el balotaje hasta ahora, o sea, no se le ha licuado eso, pero la sociedad está muy sensible a este tipo de medidas y esto puede impactar en las mediciones de febrero o de marzo. Entonces, yo creo que para entonces, cuando ya estén todos los aumentos y cuando veamos que la recomposición de salarios, jubilaciones o planes sociales no lo acompañó y empiece el verdadero ajuste en el bolsillo, porque en realidad la capacidad de compra de todos va a ser muy inferior, se va a poner a prueba un poco hasta dónde la tolerancia social se prolonga. Se supone que para entonces la expectativa del gobierno es que para marzo, abril empecemos a ver la curva decreciente de la inflación y que se empiece a salir del enorme estancamiento que hay en este momento, porque hay menos consumo, hay menos producción en este momento, y empiece a girarse a un esquema más virtuoso. Yo creo que ahí vamos a ver si estamos frente a un punto de inflexión, de mejora en la inflación y de recuperación de expectativas. Si eso no ocurre para marzo, a lo sumo abril, yo creo que el gobierno va a tener complicaciones más severas en su relación con la sociedad, que es la que hoy está bancando de fondo este tipo de reformas que busca impulsar. Jorge, un placer como siempre escucharte.
Por favor, Gabriel, un gusto charlar con vos. Un abrazo. Hasta ahí Jorge Liotti desde la redacción de La Nación.